Llegamos al tiempo de la predicación, hermanos, y quiero pedirle por favor si me acompaña en la primera carta de Juan. Vamos a continuar donde nos quedamos la última ocasión. Primera carta de Juan en el capítulo 4, versículos 7 al 16. Primera de Juan 4, versículos 7 al 16. Cuando le encuentre, quiero pedirle el favor que me acompañe poniéndose de pie. Y mientras doy lectura, por favor, si me puede seguir con su vista. Dice la palabra de Dios: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. Oremos, hermanos. Gracias, nuestro Dios, por el gran amor con que nos ha amado, Señor. Me presento delante de usted con temor y temblor, Señor, porque sé que aunque es un tema que probablemente la mayoría de nosotros conoce y del cual puede hablar, la realidad, Señor, es que en nuestra vida diaria podemos llegar a vivir muy distinto, a vivir confiados de que usted nos ama con un amor tan especial. Así que le ruego, Señor, por favor, traiga a nuestras mentes en una manera fresca ese amor que nos ha sido mostrado a través de Jesucristo, y que eso que sea un refrigerio para nuestro corazón se traduzca, Señor, en un amor renovado también por los demás. Ayúdenos, Señor, por favor. Nos ponemos en sus manos y pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Hace unas semanas entrábamos en el capítulo 4. Nuestro hermano Pietro nos hizo el favor de predicar los primeros 6 versículos del capítulo 4 y nos despertaba a la conciencia, nos ayudaba con esta advertencia de tener cuidado. Tengan cuidado, porque hay personas, falsos profetas que han salido por el mundo, dice en el versículo 1. ¿Y cómo identificar uno y otro? Bueno, el que tiene el Espíritu de Dios, aquel que habla de parte de Dios, se reconoce porque él confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ahí en el versículo 2. Y aquellos que no están en línea con esta verdad que Jesucristo es Dios, entonces son estos falsos maestros motivados por sabe cuáles razones, pero con espíritus engañadores que están poniendo estas ideas para engañar a las personas. Y se nos alienta a nosotros que podamos nosotros entonces estar advertidos, pero saber que tenemos victoria en Dios,
que hemos vencido a causa de nuestra fe. Y ahora, un tema que es recurrente en la epístola de Juan es el tema del amor. Vuelve otra vez a entrar en la escena el tema del amor, pero Juan no se despega demasiado del tema de la importancia de afirmar que Jesús es Dios. Así que se puede ver como distinto, pero a la misma vez tiene una relación muy cercana que lo vamos a notar en los versículos finales de nuestra porción ahora. Pero vamos a centrarnos ahorita más importante o enfocarnos primeramente en el amor. Y hay dos puntos que quiero señalar en esta mañana. El primero de ellos es el origen del amor. Los versículos 7 hasta el versículo 10 nos hablan del origen del amor. Y nos dicen allí, por ejemplo, en el versículo 7, observemos la primera parte, dice: amados, amémonos unos a otros. Noten ese tono con que Juan inicia esta exhortación, amados. La Nueva Traducción Viviente traduce queridos amigos. Es un tono fraterno, es un tono amable, un tono lleno de este amor, de este buen sentir. Y en esa confianza y en ese afecto, Juan exhorta a la iglesia, a los hermanos, y les dice: ámense. Y él mismo se incluye. Noten ustedes, amémonos. Aun cuando es un apóstol a quien Dios ha llamado para la obra del ministerio, aun cuando es alguien tan importante, el último apóstol, él dice: todos tenemos esta responsabilidad, amarnos unos a otros. Y esta es la exhortación que domina nuestro pasaje. Si usted se va de aquí, de esta predicación, y dice: ¿de qué trató? Bueno, el pastor nos instó a amarnos unos a otros. Ya tenemos la mitad de la ecuación. Ya voy a hablar más de lo que es la otra mitad, pero esta es la exhortación que domina nuestro pasaje: amémonos. Ya Juan ha hablado previamente acerca del amor y nos ha dicho que toda la enseñanza de Cristo se resume en amar, ahí en 1 Juan 3:11. Y también ha dicho que la prueba de que uno ha pasado de muerte a vida, y esto es en vida espiritual, en términos espirituales, es que amamos a los hermanos. 1 Juan 3:14. Ahora Juan vuelve al tema del amor, pero se enfoca en su origen. Dice ahí en el versículo 7 que leímos: amados, amémonos unos a otros, y luego dice: porque el amor es ¿qué? El amor es de Dios. En otras palabras, Dios es el origen, Él es la fuente del amor. Si usted tiene la Nueva Versión Internacional, va a notar que dice: porque el amor es de Dios. Y con estas palabras el apóstol Juan está indicando con qué clase de amor se espera que los creyentes se amen unos a otros. Es un amor cuya fuente, cuya vitalidad proviene de Dios mismo, no en sus propias fuerzas, pero Dios es la vitalidad, es la fuente de ese amor para amarnos unos a otros. Como una rama que está unida al tronco y recibe la savia y los nutrientes para que la rama pueda producir fruto, así nosotros, unidos a Dios, permaneciendo en Él, podemos dar el amor que Él es y que Él tiene. Y Juan describe esta unión en términos de una relación parental. Mire lo que sigue diciendo el versículo 7. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Luego el 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Aquí se nos provee declaraciones para darnos discernimiento a nosotros, hermanos. Recuerden que uno de los problemas en la iglesia a la que Juan escribía era el problema de falsos maestros que se habían separado de la iglesia siguiendo ciertas creencias. Ya con el tiempo se supo que eran creencias gnósticas. Ellos negaban que Jesús fuese Dios hecho hombre, y al negar esta parte fundamental de la fe, empezaron entonces también a creer en el hecho de que, bueno, la salvación pues no es una salvación como de salvar de los pecados, porque los pecados no existen, decían,
Y entonces la salvación se trata de una iluminación especial y Cristo vino a mostrarnos el camino de esa iluminación. Distorsionaban todo completamente, pero partían del hecho de esta negación de que Jesús era Dios. ¿Y cómo se podían reconocer a estos hombres? Porque hablaban bonito, se veían bien, parecían personas educadas. Pero ¿cómo se podía reconocer que eran falsos maestros? Y aquí Juan dice, esta es la prueba, aquí está. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es el amor, hermanos, la prueba para reconocer si este es un verdadero o es un falso maestro. Con la declaración que hemos leído, Juan le proveía esas herramientas a los hermanos. Y esto es de suma importancia, especialmente para evaluar a aquellos que les damos la responsabilidad de instruirnos. Hermanos, en nuestro tiempo vivimos con dificultades mucho mayores que las que vivían los hermanos en el tiempo de Juan. Porque en el tiempo de Juan, ¿qué necesitabas tú para escuchar a un falso maestro? Tenías que ir donde él estaba. Difícilmente un falso maestro tenía libros escritos, y si los tenía eran muy caros. Entonces, divulgar la falsa enseñanza no era tan fácil. Pero el día de hoy, hermanos, usted puede mover unos clics por ahí, hace su canal de YouTube, pone y dice cuánta cosa y consigue seguidores, paga para que se haga publicidad de sus falsas enseñanzas y, bueno, cientos y miles de personas pueden escuchar de manera gratuita a un falso maestro. Entonces, hoy más que nunca necesitamos aplicar este criterio. ¿Podemos ver si esa persona realmente ama? Porque estamos dejando que su información moldee nuestra manera de pensar, pero Juan dice, pero tienes que evaluar si esa persona realmente ama. Porque si no ama, ten cuidado, esa es una fuerte señal. Y aquí voy a dirigirme ahora a los que nos están viendo por Facebook. Usted no puede confiar en mí solamente por la predicación. Si hay alguien en Facebook que está escuchando y no viene a la iglesia, usted tiene que venir a la iglesia, ¿no? Y tiene que ver cómo trato a mi familia, cómo trato a mi esposa, cómo trato a mis hijos, cómo nos tratamos como hermanos. Porque sí, alguien puede hablar bonito, pero tiene que aplicar el criterio. Y lo mismo, hermanos, si ustedes escuchan a alguien en internet, pero no sabe cómo se lleva con su familia, ¿cómo va a aplicar un criterio? ¿Cómo va a saber si realmente él es de Dios? Tiene que poder hacer eso, aplicar eso. Y es el peligro y es la bendición de las redes sociales, la bendición de que llega la palabra a muchos lugares, pero el peligro de que no podemos aplicar criterios, a todos los criterios que la Biblia nos marca. Todo creyente puede ser bendecido por la exposición de algún buen maestro, pero progresivamente un creyente va a necesitar mirar a un líder de carne y hueso, a quien le pueda rendir cuentas y a quien pueda observar si realmente está siguiendo al Señor. Se requiere eso. Y si se puede observar que tal persona está amando, pues es una prueba, dice aquí, que ha nacido de Dios, que es un hijo de Dios. El amor es la prueba de que uno conoce a Dios, que uno tiene una relación viva con Dios. Y si no se puede observar amor, por muy bonito que hable a alguien, esa persona no conoce a Dios, no tiene una relación vital con Dios, porque Dios es amor. Nótese ahí, hermanos, al final del versículo 8. Dios es amor. No sé cómo, si usted tenga otra Biblia donde diga Dios tiene amor, pero no sería una traducción correcta. O si usted tiene otra Biblia que diga Dios es amoroso, pero tampoco es una traducción correcta. Lo que dice aquí es Dios es amor. Dios es amor. El amor es parte del carácter de Dios. Y a diferencia de usted y de mí, que nosotros necesitamos cambiar en nuestro carácter,
Si somos muy de una manera, tenemos que cambiar eso. Dios no necesita cambiar, ni necesita crecer. Dios no tiene que mejorar para hacer más amor. Nosotros sí. Él es perfecto en cada una de sus cualidades, de sus perfecciones. Dios es la medida, el parámetro del amor. Dios ni siquiera necesita esforzarse para amar, hermanos. A diferencia de usted y yo, que tenemos que a veces como que guardar la compostura, relajarnos, contar hasta 1,000,000 y entonces poder proceder a pensar y cuidar con cuidado, actuar con amor. Dios no necesita esforzarse ni en lo más mínimo para amar, porque es parte de su carácter. Algunas personas piensan que cuando Dios entonces manda su juicio sobre Sodoma, Gomorra, Jerusalén, entonces Dios lo que hace es apagar ese atributo del amor y entonces Dios enciende el atributo de la justicia y de esa manera es que Dios castiga a las personas. Pero eso es incorrecto. Eso es incorrecto. Dios no deja de lado, sino que siempre actúa íntegramente con todo como es Él. Pastor, entonces, ¿cómo Dios, si es amor, puede mandar fuego y azufre que caiga sobre una ciudad? Bueno, porque hay que entender que hay cosas que Dios ama más que otras, lo mismo que nosotros. Usted puede tener un amor por sus amistades, pero ¿ama más a sus amigos que a sus hijos? No lo creo, ¿verdad? Usted ama más a sus hijos. Y si usted tuviera que rescatar de un accidente a sus amigos o a su hijo, ¿a quién rescataría primero? A su hijo. A su hijo. Y después, si queda tiempo, fuerzas, energía, pues va por sus amigos. Y lo mismo Dios. Aunque Dios ama en una manera tan grande a la humanidad, Dios ama algo más que la humanidad. Y es a su Hijo Jesucristo. En el Salmo 2, por ejemplo, nos dice que las naciones se levantan y se sublevan en contra del Cristo, en contra del Hijo de Dios. Y el que está en los cielos se ríe de ellos y se burla. ¿Por qué? Porque Dios ama más a su Hijo que a las naciones. Y al final Dios va a hacer que su Hijo reine sobre las naciones. Y las naciones se sometan a su Hijo. Sorprendentemente, la Biblia nos habla de una ocasión que aunque las personas se confabularon en contra del Hijo de Dios, es decir, los líderes de Israel, los representantes del Imperio Romano confabularon contra el Hijo de Dios, en lugar de que Dios les mandara su juicio, Dios hizo de ese momento, de ese evento, la muestra más grande de su amor. Y esto es así porque la humillación y la muerte del Hijo de Dios a manos de los hombres tenía un propósito muy especial y era salvarnos. Mire versículos 9 y 10 como nos dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y luego el 10: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nosotros. Estos dos versículos dicen lo mismo, solo que con una pequeña diferencia de palabras. Estos versículos en esencia nos dan la definición de lo que es el amor. Si nosotros preguntamos a jóvenes fuera de aquí y le decimos: jóvenes, ¿ustedes qué dicen que es el amor? Y pues no va con su carita, ¿verdad? Pues es un sentimiento bien bonito que se siente hacia la pareja, ¿no? Bueno, si usted le pregunta a alguien de Estados Unidos qué es el amor, está más difícil todavía, porque en inglés puede decir uno: amo a la pizza y amo a la esposa, ¿no? Si no me equivoco. Entonces, bueno, está más complicado porque uno puede amar un objeto inanimado y puede amar a la persona que más, con quien tiene más fuerte su sentimiento. Pero cuando nosotros le preguntamos a Dios: Señor, ¿qué es el amor? ¿Qué es amar, Señor? ¿Qué es amar?
El Señor, ¿sabe qué hace? Nos dirige a la cruz y se voltea allá. Mira la cruz. La cruz es la definición del amor. En la cruz, el Hijo de Dios antepuso el bienestar de los hombres antes que su propia comodidad. Nos dice Filipenses capítulo 2, ¿no? En la cruz, el Hijo de Dios se hizo responsable por las consecuencias de los malos actos de otros, aun cuando Él no había hecho ninguna cosa mala. En la cruz, el Hijo de Dios perdonó a los hombres que se burlaban de Él, incluso sin saber lo que estaban haciendo. En la cruz, Dios, el Hijo de Dios, soportó con paciencia la humillación y el maltrato. En la cruz, el Hijo de Dios soportó la traición de uno de sus cercanos, amigos cercanos. En la cruz, el Hijo de Dios soportó la debilidad de sus discípulos. Y Dios sabía que su Hijo iba a sufrir todas esas cosas. Y aún así, lo envió para nuestra salvación. Romanos nos dice, en la carta a los Romanos nos dice que Dios no escatimó ni siquiera a su propio Hijo para nuestra salvación. No lo escatimó, no vio algo como decir, no sé, quién sabe, no lo merece. No, Dios lo dio libremente y con amor por nosotros. Y por si eso fuese poco, hermanos, la Biblia también nos dice que Dios dio a su Hijo y Cristo murió por nosotros, no cuando nosotros éramos buenos, sino cuando éramos malos y débiles. Cristo no vino y Dios no nos salvó cuando empezó a ver que dejamos la cerveza, el cigarro, las mujeres, qué sé yo, y Dios dijo, mira, si le está echando ganas, lo voy a salvar. No, en medio de toda esa podredumbre Dios puso su mano y nos rescató y nos amó allí en el fango y nos salvó y nos amó por medio de Jesucristo en esa condición. El amor de Dios, hermanos, es una de las doctrinas más bellas pero también más ignoradas. A menudo vivimos más nuestra relación con Dios en base al temor, ¿no es cierto? Evitamos hacer cosas porque nos da miedo que Dios nos vaya a exponer. Nos da miedo que Dios nos vaya a castigar. Nos da miedo que Dios nos vaya a disciplinar. Pero cuántas cosas buenas hacemos motivados porque Dios nos ama. Cuántas veces el amor de Dios es nuestra fuerza y nuestro impulso. Pero a veces es el miedo. Es el miedo a ser castigados. Y tristemente nosotros proyectamos la relación que tuvimos en nuestra familia con Dios, donde quizá el padre era demasiado severo, era demasiado estricto y nunca se complacía con todos los esfuerzos, y entonces nosotros proyectamos eso a Dios y nos relacionamos con Dios como, oh Señor, pues nunca voy a hacer las cosas bien, nunca me vas a decir qué bien, hijo. Y eso no es así. Eso no es así. De hecho, la Biblia dice que llegará el momento en que Cristo nos va a alabar. ¿En qué sentido, hermanos? En el sentido de que Él va a expresar palabras agradables por el esfuerzo que hayamos hecho aquí en la tierra. La alabanza que proviene de Dios, nos dice en algunos textos. Así que hasta Dios mismo va a expresar elogio hacia nuestro esfuerzo. La verdad, hermanos, es que el temor no debe ser nuestra motivación, a menos que sí andemos muy fuera, andemos mucho en pecado, ¿verdad? Pero debe ser el amor. Primera de Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo y el que teme no es hecho perfecto en el amor. No quisiera entrar mucho en detalle porque de eso nos va a hablar nuestro hermano Robert, de que el temor y cómo el temor puede ser una motivación incorrecta para amar o para servir o agradar al Señor, pero es el amor lo que debe motivarnos. Lo que sí me gustaría resaltar, hermanos, es esto: el amor de Dios es un amor santo. Dios nunca va a pecar contra usted ni contra mí. Podemos tener duda de confiarle nuestra vida a otra persona aquí en la tierra, porque sabemos que quizá en algún momento se nos va a voltear, va a tener una lealtad mejor hacia otra persona, nos va a envidiar, qué sé yo, ¿verdad?
Pero Dios nunca va a pecar contra usted. Dios nunca va a pecar contra usted. Su amor es santo. Otra cosa muy importante, la Biblia describe a Dios como bienaventurado en 1 Timoteo 6:15. ¿Sabe qué significa eso? Si usted busca la palabra en griego, Makarios, bienaventurado es la palabra griega Makarios, significa feliz, dichoso. Y la idea es que aún con toda la maldad en el mundo y con todas las malas decisiones y con todos los problemas que hay, Dios no está frustrado ni angustiado. Dios está pleno, perfecto, feliz, satisfecho. Entonces Él no es un padre todo frustrado diciendo: Carlos, ¿otra vez? Pero es alguien lleno de gozo, de amor, y con un amor santo hacia nosotros, un amor puro y lleno de gozo. Hermanos, esto debe de transformar la manera como nos relacionamos con Dios. El Hijo de Dios nos dice allí en el versículo que leímos, versículo 10, nos dice que Dios envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y no sé si usted ha estudiado la palabra propiciación, pero esta palabra se refiere a que Cristo con su sacrificio ha quitado el pecado de nosotros, y la ira de Dios que había sobre nosotros ha sido también removida. Si ya no hay pecado, ya no hay condenación de parte de Dios. Ya no hay condenación, nos dice Romanos capítulo 8. Este es el amor que Dios nos ha dado. Dios proveyó a su Hijo y con su Hijo satisfizo la justicia de Dios. Ahora, hermanos, teniendo conocimiento de estas cosas, estamos en mejores condiciones de abordar la exhortación a amar. Y ahí está nuestro segundo punto, la inspiración del amor de Dios. Mire versículo 11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Así que el amor de Dios no es para que solamente usted y yo lo disfrutemos, es para que nosotros lo podamos compartir. Observemos que en el pasaje que se nos exhorta a amarnos en razón del amor que hemos recibido. Y el amor, hermanos, puede ser algo tan simple como un saludo, o puede ser tan complejo como dar nuestra vida por otra persona. Lo más importante es hacer por otros lo que sabemos que es bueno y lo que es agradable, que nos hubieran hecho también hacia nosotros. Mire, Mateo 7:12, lo tienen también en pantalla, dice: por eso, cuanto queráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Digamos que usted tuvo a uno de sus hijos o tuvo a su hijo hace tiempo enfermo, con una enfermedad algo delicada. Y por la gracia de Dios usted tenía la solvencia en la cartera para pagar los estudios, para pagar los especialistas, y se atendió a su hijo, y por el proceso que llevó a cabo, al final su hijo puede vivir una vida normal. De pronto uno de sus hermanos, de sus hermanas en la iglesia, usted se da cuenta y se entera que tiene el mismo problema que su hijo, o uno muy similar. ¿Qué hace el amor? Bueno, como a usted le fue tan bueno, pero esta otra persona no tiene los recursos que usted tenía, ¿no? Como a usted le fue tan bien, como para usted fue algo tan bueno, todo eso, el amor le lleva a usted a decir, no solamente, mira, sí, yo también tuve el problema, sí, no, una batalladera, no, las desveladas y eso, sí, nos vemos. Eso no hace el amor. Pero el amor dice, ¿sabes qué? Yo también pasé por eso. Y te puedo sugerir estos especialistas y tal vez te guíen por estos estudios, y si me permites, y si está en nuestras posibilidades, ¿sabes qué? Te voy a ayudar con estos estudios, te puedo ayudar con esto. Atiende a tu hijo, porque si no esta situación se puede complicar. Lo que
me gustó a mí que sucediera conmigo, quiero que pase a otros. Eso es el amor, hermanos. Y no tiene que ser solamente en necesidad o en dificultad, también puede ser en placer. Si usted salió de viaje a algún lugar, si usted comió en algún lugar muy bonito, si usted disfrutó de algo muy padre, entonces piense que otra persona le sería muy provechoso también disfrutar de estos placeres de la vida. Y piense, puedo hacer algo por alguien. Puedo decirle no solamente, oye, estuvo bien padre, pero también decir, estaría padre que tú también fueras así, por favor considera, dime qué fechas y puedo ver la manera de apoyarte para que disfrutes también eso. Así como a ti te gusta, así como tú lo disfrutaste, así como tú lo viviste, hazlo por otro. Esa es la esencia del amor, hermanos. Así se resume la ley y los profetas. Así lo hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Estando en el cielo, bajó para llevarnos a Él. Dejó toda su comodidad, se ofreció como un sacrificio para que nosotros pudiéramos disfrutar las bendiciones que hay en Cristo. Ese es el amor, hermanos. Muchos de nosotros hemos leído 1 Corintios 13 acerca del amor en acción, y voy a leer en la Nueva Traducción Viviente para que lo veamos en una perspectiva más práctica. Dice ahí en 1 Corintios 13, el amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia. Cuando nosotros amamos así, hermanos, hacemos que los ángeles puedan venir a nuestra iglesia. Hacemos una escalera entre el cielo y la tierra. Hacemos que nuestra iglesia sea un pedacito de cielo. ¿Cómo lo digo con tanta confianza? Mire versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 8, nos dice que a Dios lo mismo. Nadie ha visto jamás a Dios, y luego dice que el Hijo, el único, Él mismo es Dios y está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado. ¿Quieres conocer cómo es Dios? Porque a Dios nadie lo ha visto. Dice, pero tú lo puedes conocer si ves a su Hijo. Él es la imagen exacta, la expresión perfecta de quién es Dios. Pero ahora en Primera de Juan lo que Él nos dice es, ¿no has visto a Dios? ¿Quieres conocerlo? Ve a una iglesia donde las personas se estén amando. Si quieres conocer a Dios, ve a una iglesia donde las personas se aman. Es lo que nos dice el versículo. Allí donde la iglesia se ama, Dios permanece, dice. Dios está allí, radica allí. Y no solamente eso, dice, su amor se ha perfeccionado en nosotros. Se hace evidente quién es Dios, su amor, cuando nos amamos, hermanos. El amor de Dios en nosotros no es algo en lo que simplemente nos ponemos de acuerdo. No es algo que depende del carisma del líder, de los encargados o de alguna otra persona. El amor de Dios tiene su raíz en Jesucristo, en la creencia de que Jesucristo es Dios. Por eso dice versículos 13 y 14, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Recuérdelo cómo empezamos la predicación en 1 Juan 4:2, que nos dice que se puede conocer quién viene de Dios, porque el Espíritu de Dios se reconoce en los maestros verdaderos porque confiesan que Jesús es el Cristo. Lo vimos en 1 Juan 4:2. Y es debido a esa confesión, es debido a que usted y yo ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo,
que este amor empieza a venir a nosotros y este amor empieza a fluir hacia los demás. Es sobre esa base. Si dijéramos es por el carisma del pastor, porque es bien amable, porque... No, hermanos, estaríamos perdidos. Que si es porque no, todos nos pusimos de acuerdo, entonces pudimos amar. No, hermanos, la base del amor es la fe, la confianza en el Señor Jesucristo. Esa es la base. Dice Juan, hemos recibido el Espíritu Santo y confesamos que Jesús es el Cristo. Y luego ya dice en el versículo 15, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nuevamente, algo que Juan da para discernimiento a nosotros, ¿cómo podemos saber si un movimiento es de Dios? Porque confiesa que Jesús es el Cristo. Mire, usted va a escuchar, si no es que ya ha escuchado, muchos movimientos que parecen mostrar el amor de Dios. He escuchado, por ejemplo, personas, y qué bueno que lo hacen, pero por ejemplo comedores para niños en zonas marginadas, personas que llevan despensa y ayuda en lugares de desastre, y es bueno, hay que hacerlo, se tiene que hacer. Y uno puede pensar, híjole, estas son personas que están, no, o sea, Dios está haciendo que el amor llegue a sus vidas, pero si uno no puede ver que ellos confiesan que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, Dios mismo, ese no es amor, hermanos. Ese es altruismo, pero no es amor. ¿Cómo lo sabemos? En Apocalipsis capítulo 3, y ya merito terminamos, hermanos. Apocalipsis capítulo 3, versículos 1 al 3, le dice el Señor Jesucristo a estas palabras: y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás, ¿qué? Se ve que andas haciendo muchas cosas, ayudando aquí y allá, pero es como los pollos cuando les cortan la cabeza, ¿no? Corren para todos lados, pero ya no hay vida ahí. Ya no hay vida. Dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero espiritualmente estás muerto. Ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Y aquí lo importante: acuérdate pues de lo que has recibido. ¿Qué ha recibido la iglesia? Lo que ha recibido la iglesia es la fe en Jesucristo. Esto es lo que recibí, dijo el apóstol Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado, que resucitó al tercer día y que se apareció a más de 500 testigos a la vez. Esto es lo que la iglesia ha recibido. Y por esto la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y si pierde eso la iglesia, no importa cuánta ayuda brinde a la gente, ese no es amor verdadero. El amor verdadero tiene su raíz en una fe sincera y profunda en Dios. Ya para cerrar, el apóstol Juan dice en el versículo 16, englobar todo lo que ha dicho: y nosotros hemos oído, dice, y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Hermanos, nosotros hemos conocido, hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Aquel que confía que Jesús es el Hijo de Dios, que vino al mundo, que murió y que resucitó, ha podido experimentar el amor de Dios en él. Y ese amor es la prueba de que realmente la persona está con Dios. Querido amigo, amiga, visita que nos acompaña en esta tarde, usted ha escuchado acerca del gran amor de Dios. No es que Dios está esperando que ahorita comience a mejorar para que entonces se gane su aprobación. Dios ya mostró su amor por usted al haber dado a su Hijo Jesucristo. Y ahora le invita a usted a que se pueda reconciliar con Él. La Biblia nos dice que necesitamos confesar nuestros pecados, arrepentirnos de nuestra maldad y poner nuestra fe en el Señor Jesucristo.
Y solamente de esa manera podemos reconciliarnos con Dios. Y yo le invito para que no viva usted separado, lejos, fuera del amor de Dios, pero para que usted lo disfrute. Sepa que Dios le ha amado a través de su Hijo Jesucristo. Si Dios ha hecho algo tan grande, no deje esa oportunidad. Este es el día de salvación. Usted vaya a Cristo y Él no le echará fuera. Pero también, hermano, hermana, usted y yo, por la gracia de Dios, ya hemos sido recipientes de ese amor de Dios, ¿verdad? Ya conocemos el perdón de nuestros pecados. Hemos experimentado la limpieza de nuestros pecados, de la culpa, y nos hemos emocionado sirviendo a Dios, compartiendo con las otras personas, hablándoles acerca de este amor de Dios. Pero ya ha pasado algo de tiempo y quizá usted necesite ponerle grasa a esos engranes otra vez. Tal vez hay algún pecado, hay alguna cosa que ha tapado ese conducto para que Dios siga llenando su corazón de ese amor. Tal vez hay pecado, tal vez hay algo que necesite confesar, tal vez hay una cierta comodidad en su vida que ya no está con los pecados grandes de antes, pero está con unos pecadillos por ahí y ya no ha decidido continuar su vida en crecimiento espiritual. Quizá es la comodidad, un poquito de apatía, un poquito de no prestarle tanta atención al Señor. Y la fuente la estamos cerrando. Quiero animarle a que pueda traer también esas cosas delante del Señor y nos podamos arrepentir por aquellas cosas en las cuales no somos un instrumento de Dios para amar. Y que Dios nos ayude a profundizar en el conocimiento de Él y en el amor unos por otros. Vamos a orar. Gracias, Dios nuestro, por este pasaje, la muestra del gran amor de Dios, al haber dado a su Hijo unigénito por nosotros. Ayúdenos, Señor, a que no solamente podamos amar de palabras, sino de hecho y en verdad. Ayúdenos, Señor, a que así como Cristo diseñó todo un plan, usted, Padre, diseñó todo un plan para venir a salvarnos y de lo cual nunca se ha arrepentido, sino que lo ha llevado hasta las últimas implicaciones. Así, Señor, ayúdenos también a amar con esa calidad de amor a nuestros hermanos. Ayúdenos, Señor, y que podamos seguir viendo en nuestra iglesia, no solo ahorita, pero creciendo cada vez más el amor entre nosotros. Gracias, Señor. Le pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y tengan una excelente semana.